a tu favor buscando comunidades. La pandemia nos dio esa oportunidad de darnos cuenta que no necesitábamos estar en persona uno al lado del otro para aprender o para hacer comunidad. Y hoy en día hay comunidades online de todo tipo. Yo creo que lo que he aprendido con estos 3 años es a no dejar de maravillarme de las cosas. O sea, siempre saber que puedes conocer gente interesante en la otra punta del mundo o en tu calle. Siempre saber que puedes ver un lugar maravilloso en el otro extremo del continente o en tu ciudad. Y siempre saber que es súper importante invertir en ti, en tu formación, en tu cuidado físico, en tu bienestar mental, en tu cuidado espiritual. Y que viajar solo o hacer cosas solo no es tan terrible. Con el inglés yo creo que es otra herramienta fundamental. Idiomas en general. Yo igual, gracias al apoyo de mis papás, desde chica tuve la oportunidad de aprender inglés y francés, porque yo quería aprender francés pero en inglés. Entonces el trato fue como, ya, aprendes los dos. Y mira, hoy en día me vine a vivir a Canadá, a Montreal, a la parte francesa, y veo como que hay muchos migrantes que llegan, están buscando el curso de francés, tienen que aprender de cero. Y yo llegué y era como, ya, lo estaba hablando. No lo hablo perfecto, igual yo me metí en la primera semana a cursos de conversación, pero es un skill extra como que ya me ahorré un año por lo menos de tener. Yo creo que una experiencia definitivamente el viajar sola. Alguna vez dije como, yo creo que todas las personas deberían tener la oportunidad de lanzarse a viajar solas alguna vez en la vida, siquiera. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hermana Mayor Podcast. El día de hoy, nuestra invitada es Cecilia Ramallo. La verdad es que a Cecilia la conozco desde hace algunos meses ya. He tenido oportunidad de invitarla incluso a dar una charla respecto de su vida, de su interesante vida profesional que la vamos a descubrir en esta entrevista. Es una persona que ha viajado mucho, tiene más de una carrera. No voy a hacer mucho spoiler porque después ella se va a presentar, pero decirles que esta entrevista seguro que es como una carrera más del futuro, más normal, que se va a hacer más normal con el tiempo, ¿no? Bienvenida, Cecilia, muchas gracias por estar aquí. Hola Ana Paola, hola a todos, mucho gusto, encantada de estar aquí y nuevamente mil gracias por la invitación a tu podcast. Genial. Ceci, ilumínanos, ¿quién es Cecilia Ramallo? Cuéntanos un poco de tus carreras, de las que quieras contarnos, y cómo es tu vida actualmente. Bueno, voy a resumirlo. Como dices, he hecho un montón de cosas en la vida, sobre todo en los últimos años. Yo soy Ceci Ramallo, todos me llaman así, nombre artístico, Ceci Ramallo en todas las redes sociales. Soy boliviana, peruana y chilena. Me gusta contar eso de que tengo las 3 nacionalidades. Y bueno, a nivel profesional, soy licenciada en Historia por la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. También tengo formación como guitarrista clásica en el Conservatorio Nacional de Música de Bolivia. Y luego estudié una maestría en musicología en la Universidad de Chile. Trabajé en eso varios años, ya lo vamos a ir hablando, pero en la pandemia hice un cambio un poquito de vida personal y profesional y estudié Front-End Development en el Bootcamp de Laboratoria, que es una organización que promueve el talento femenino en tecnología. Y actualmente trabajo como Batch Manager, que es un cargo similar a Program Manager en Levagón, que es una empresa de educación tecnológica. También soy Community Builder en A Lo Tuyo, que es una comunidad de nómadas digitales, porque además, como estilo de vida, hace 3 años soy nómada digital, es decir, no tengo residencia fija, vivo viajando, todo lo que tengo lo llevo en mi equipaje chiquitito. Y eso para resumirlo en grande. Pero en este momento estoy en Montreal, en Canadá, medio que me vine a vivir acá, así que estoy viendo si sigo siendo nómada digital o si me establezco por acá un tiempo. Genial. Sí, de hecho, cuando hicimos no es una conferencia, hicimos la charla en mi empresa, me acuerdo, estabas en Argentina, Uruguay, Sí. sí, cuando conversamos estabas en Chile, entonces es una vida súper interesante. Y bueno, dado que Ceci ya contó que tiene más de una carrera, te voy a hacer una pregunta, pero tú vas a responder con las carreras que tú quieras contarnos. Dale. Vamos a retroceder al momento de decidir por la carrera. Puedes contar la carrera, la primera, el cambio de carrera, pero Uh-huh. ¿qué herramientas, qué recursos utilizaste para tomar esas decisiones a lo largo de tu vida?
A ver, en el colegio yo era súper buena alumna siempre, los 12 años hice el colegio en Bolivia, así como niña perfecta. Lo único que me iba mal era en educación física, que muy buena para todo, pero para la actividad física no soy la mejor. Y cuando estaba en el último año del colegio, que en ese momento en Bolivia era el cuarto secundaria, creo, como que todo el mundo pensaba que yo iba a estudiar ingeniería o medicina o derecho, como esas carreras típicas que la gente dice, basta, como que los buenos alumnos se van ahí. Y la verdad, pese a que a mí me gustaban, todavía me encantan las matemáticas, las ciencias, no me llamaba la atención estudiar eso de forma profesional. En algún momento yo pensé estudiar música, que ya estudiaba en el conservatorio desde chica, pero después dije, ya, voy a seguir estudiando eso, pero también quiero estudiar otra cosa. Y mi materia o mi ramo favorito en el colegio era historia. Me encantaba, era buenísima en historia. Y desde chica yo leía sobre historia universal, era como que lo que me gustaba mucho. Y yo dije, como ya, voy a estudiar eso. Y me acuerdo que en el colegio, desde los profes hasta mis compañeras me decían, pero ¿por qué quieres estudiar eso? Como que no lo entendían mucho. Decían como que es algo tan fácil. Y yo decía como, no, fácil no es, y no era fácil definitivamente. Pero creo que me enfrenté con eso, con ese, que seguramente le ha pasado a mucha gente, cuando eres bueno y asumen que porque eres bueno en el colegio, sí o sí tienes que ser ingeniero, médico o abogado. Y si sales con que quieres ser artista, músico, historiador o irte por el lado de las humanidades o de las ciencias sociales, es un escándalo más o menos. Pero bueno, tenía una muy buena profe de historia en la secundaria, hablé con ella, ella me animó mucho. Y mi papá, que siempre me ha apoyado en todo, también estuvo de acuerdo. Mi mamá estuvo un poquito más reticente al inicio. Después ya sí, como que se convenció con los años, fue entendiendo más o menos lo que era. Pero llegué así, como que ni siquiera hice como la postulación última a la universidad en realidad, que es como ir a dar un examen y jugártelo todo ahí. Creo que quedé en el primero o segundo lugar. Y entré a estudiar historia en la Facultad de Humanidades, en la Universidad Mayor de San Andrés, que es la universidad pública en La Paz. Y bueno, como te digo, o sea, estudié eso, saqué la carrera en 4 años, estaba planeada para que sea en 5, pero yo la saqué súper rápido. Creo que agarraba cada semestre como de a 8, de a 7 materias, porque de a poquito había pensado en irme fuera de Bolivia. Pero me fue bastante bien, de hecho me gradué por excelencia, que era una modalidad que no sé si existe todavía, pero en ese momento era que no tenía que hacer la tesis. Si tenía buenas notas, no había reprobado ninguna materia, había terminado la carrera en tiempo. Entonces hice eso, me gradué por excelencia, terminé la universidad a los 21 años, que en Perú creo que es más o menos normal terminar la edad porque tienen un año menos de colegio, pero en Bolivia no, era como chica. Y ahí, o sea, como que terminé en diciembre y en marzo ya estaba en Chile para seguir con la maestría en musicología, que para mí era lo que juntaba la historia y la música. Entonces, bueno, 10 años en Chile, me encantó vivir ahí, estudié mucho, trabajé en un montón de cosas también. Y el 2020, 10 años después, algo pasó, algo me dio, que yo dije, ya, lo dejo todo, dejo Chile, dejo mi trabajo, me voy. Yo quería ir a viajar más o menos, a conocer el mundo, era algo que ya había podido hacer gracias a becas sobre todo, pero que quería dedicarme a eso. No tenía idea en ese momento que existía el nomadismo digital. Y no tenía mucha idea de qué quería hacer, cómo lo iba a hacer, la verdad. Estaba en un momento un poco perdida. Y empezó la pandemia, pero yo alcancé a irme de Chile. Salí de Chile como el 19 de marzo, cuando las fronteras ya se cerraban, los vuelos ya se cancelaban. Alcancé a tomar un último vuelo. Alcancé a llegar a La Paz, donde viven mis papás todavía, que era el plan inicial de ir a pasar un rato a visitarlos, de ahí irme a visitar a mi hermano que vive en Argentina y de ahí ver de qué manera me podía viajar de algún modo, cómo sacaban los recursos. Pero bueno, entonces ya cerraron las fronteras y ese año y medio me quedé con ellos, entre que no se podía salir mucho y también quería pasar tiempo con ellos. Me sirvió para reformularme un poco y decir como qué he hecho este último tiempo, sobre todo esos 10 años en Chile que fueron como de mucho crecimiento y qué quiero hacer. Y así descubrí Laboratoria, ya había escuchado de la organización, pero lo investigué más, me llamó la atención y empecé un poquito, tal vez un poco con esa intención, que yo decía, pucha, yo quiero viajar, pero ¿qué puedo hacer para no estar gastando mis ahorros en viajar? Sino claro, como ir generando ingresos. Ya vi que había gente que hacía eso, me llamó la atención y empecé a aprender un poquito de programación básica y me apasiona mucho porque
mucha gente te dice que la programación es como matemáticas y la gente que no es buena en matemáticas dice como, no, pucha, yo no voy a ser buena para eso, entonces les da miedo, lo evaden. Y en realidad yo me di cuenta que tenía más que ver con lógica. Y yo me acordé que yo estudié lógica en el colegio en filosofía, que también es una materia más del ámbito de las humanidades, y me encantaba. Me acuerdo como que a mí me apasionaba mucho eso también. Entonces me metí a aprender eso, postulé al bootcamp, que tiene un proceso de postulación largo, quedé, y durante 6 meses estuve todos los días, de lunes a viernes, 8 horas al día y más horas, aprendiendo, haciendo proyectos, practicando, equivocándome, pero aprendí. ¿Desde Y cero? ¿O ya habías sí, o sea, llevado a algo antes? no, o sea, sí, primera línea de código que hacía en mi vida en el ingreso, en la postulación al laboratorio. Y sí, Genial. realmente es si quieres después podemos hablar un poquito más de eso, pero es un modelo distinto a la educación tradicional, o sea, no es como el colegio o la universidad donde tienes un profesor que te va dando una clase, sino que más o menos te lanzan a la piscina. Es como decirte, ya, tienes que hacer este proyecto, toma. Y tú dices, pero me lanzaron a la piscina y no tengo idea cómo nadar. Pero funciona Claro, súper bien porque básicamente aprendes a aprender por ti misma. Entonces claro, lo que te das cuenta es que vas descubriendo cómo buscar información, dónde encontrarla, qué información es fiable y qué información no. Y es un camino de constante aprendizaje. Yo creo que todo en la vida es un constante aprendizaje. El día que dices ya lo sé todo es como no lo sabes nada. Pero en tecnología el cambio es muy rápido. Entonces aprendes algo hoy y de repente mañana sale la nueva versión. Y no es que tienes que aprenderlo de cero, pero tienes que actualizarte, tienes que practicar. Así que esos son como mis dos historias de cómo llegué a estudiar historia y cómo llegué después a estudiar desarrollo front y programación. Ceci, para aclarar, en resumen, la carrera de Front-End Developer no fue a través de la universidad, no fue la ruta tradicional. No, para nada. O sea, yo no estudié en la universidad. Eso, no estudié en ciencias de la computación, informática, ni nada de eso. Genial, eso es para aclarar, porque la primera fue ir a la universidad, pasar los 4 años, que pudieron ser 5, pero tú lo hiciste en 4. Y sin embargo, cuando decidiste hacer el cambio de carrera, tomaste una ruta no tradicional, que también hemos conversado antes en el podcast, referido a los bootcamps, que ahora te entrenan súper rápido, porque como tú dices, la tecnología va cambiando tan rápido que probablemente ir a la universidad en este momento es, de repente hasta la universidad va un poco más lento de lo que va cambiando la tecnología, ¿no? Quizás, Así ¿no? es. Sí, no necesariamente. O sea, si tienes la oportunidad y quieres estudiar una carrera en tecnología, en STEM en general en la universidad, igual está súper bueno hacerlo, porque Claro. son otras las herramientas que puedes adquirir. Pero este es un camino que ha salido, que se está popularizando más para distintos tipos de personas, ¿no? Puede ser como mi caso, que yo ya tenía una carrera y no quería volver a estudiar 4 o 5 años otra cosa. E incluso es una alternativa para gente joven que no tiene los recursos para ir a la universidad o que necesita encontrar una fuente laboral eh, sin tardarse esos 4 o 5 años. Así que son distintas alternativas con las que contamos ahora. Exactamente. Y respecto a ese punto, ¿cuáles son los requisitos para entrar a un bootcamp de este estilo? Me imagino que tú postulaste o todos los que quieren entran. Cuéntanos un poquito de eso. En Laboratoria, como es una organización de tipo más con ese enfoque social de promover la inclusión femenina, bueno, es solamente para mujeres. Y en ese momento, no sé cómo será ahora, creo que ha cambiado un poquito, había que pasar primero, bueno, llenar un cuestionario, después hacías como unos exámenes que de nuevo no tenían que ver con matemáticas, sino con lógica, como entender lógica, tu forma de pensamiento. Después había que hacer lo que llamaban un pretrabajo, que era como un curso de autoaprendizaje de lo más básico de programación, así de lo básico, básico, básico. Ahí es donde hice mi primera línea de código. Si pasabas esa etapa, tenías una entrevista, como para que te conozcan mejor, vean tu motivación, vean realmente por qué te interesaba aprender programación. Y si pasabas esa etapa, había una que era como no me acuerdo el nombre, pero como el pre-bootcamp, que era como una prueba de 4 días de cómo sería el bootcamp, que en ese momento, plena pandemia, por supuesto, era online y sigue siendo online. Y para ver cómo era la metodología, o sea, para que tú conozcas la metodología, que es tan distinta a la educación tradicional, y también para que ellos vean si te adaptas. Y de entrada en esos 4 días ya había que hacer un mini proyecto y presentarlo. O sea, de no saber hacer nada, en 4 días tenías que presentar algo y trabajar Claro. en equipo.
Claro, también un poco para evitar la deserción en el largo plazo, mejor que lo veas en 4 días. Exacto. Muy bien, Ceci. Has tomado decisiones arriesgadas a lo largo de tu vida, porque al inicio, la primera carrera no te la apoyaban tanto, te Ujú, estaban intentando desanimar. Y en la segunda fue un dejarlo todo, dejar incluso el país en donde ya estabas 10 años, me dijiste, en Chile, ujú, y decidir tener un cambio de vida, porque no fue un solo cambio de carrera, sino un cambio de vida total. Pasar de una estabilidad en un país a comenzar a querer viajar por el mundo y tener esta rutina diferente. Y me pregunto, Ceci, si eres una mujer que no tiene miedo o cómo los afrontaste, cómo afrontaste el miedo, las inseguridades que podrías haber tenido a lo largo de estas decisiones. Oye, creo que la gente siempre piensa que yo no tengo miedo y yo digo, no, yo no tengo miedo, pero le tengo miedo a las aves y al mar abierto. Eso sí me da miedo. Ok. Pero no, yo creo que he ido como acostumbrándome a eso de a poco. Eh, Creo que tuve la fortuna de contar con unos padres no tan como el típico papá latinoamericano que es sobreprotector tal vez. Mis papás sí me protegían mucho, pero también me dieron mucho esa libertad de decidir. Como te digo, o sea, cuando quise estudiar historia, mi papá no me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? O sea, me dijo, ya, dale. O sea, como te apoyo, tú sabrás después lo que haces. Y siempre me apoyó un montón. Mi mamá, como te digo, siempre es un poquito más reticente al inicio y después es la más fan. Y me ayudó mucho que yo creo que precisamente que me dejaron viajar sola desde muy chica. O sea, la primera vez que yo tomé un avión sola, tenía 16. O sea, era menor de edad incluso. Y después jamás me dijeron las veces que me he ido, yo viajo mucho sola, o sea, soy digital nomad hace 3 años viajando sola y nunca me han dicho que no, o sea, que el miedo lo he tenido del lado de otros amigos, de otros familiares que me dicen más como, ay, ¿cómo vas a ir a ese lugar? O no te da miedo ir sola, o incluso hasta un poquito de críticas, que yo no hago mucho caso, de, ay, ¿cómo no te estableces en un lugar y formas una familia? Pero del lado de mis papás tuve esa ventaja de que no eran los típicos papás latinoamericanos que quieren que vivas con ellos hasta el día que te cases y ya, y que si quieres irte de vacaciones sola te dicen, no, ¿cómo se te ocurre? O sea, yo me fui una vez a Sudáfrica un mes sola y todos mis amigos me decían, pero ¿cómo te vas a ir sola? Y mi papá me dijo como, ay, qué bien, hija, tráeme algo de Mandela. Y mi mamá me dijo como, ay, ando a visitar el hospital en Ciudad del Cabo donde hicieron el primer trasplante de corazón. Eso era como los comentarios que me decían ellos. O sea, nunca fue como, no te preocupes, pero en el fondo, o sea, ellos saben que yo sé que quieren saber de mí, entonces me reporto y ya. Pero Claro, nunca tuve ese decirte no a algo. claro. Ese soporte de los padres siempre como que te empodera también, ¿no? O sea, Mm, psicológicamente es bastante potente, bastante fuerte, bastante como una base para formar tu personalidad, ¿no? Yo me imagino que la has ido formando con los años, pero uh-huh. gracias a que tus papás te han acompañado muchísimo. Y bueno, las críticas de la gente es precisamente también porque estamos en una cultura en la que todavía somos un poco como, ¿cómo decirlo? Tenemos una cultura que Conservadores. sí, sí, y además que es una cultura insegura con la mujer Mm, y en general Sudamérica es como visto como ponerse en riesgo, ¿no? Estás poniéndote en riesgo y casi que te culpan a ti por ponerte en riesgo en lugar de culpar al mundo por ser inseguro para las mujeres, ¿no? así es. Muy bien. Me gustaría saber, ya que has tenido más de una carrera, no sé si has encontrado o si puedes dar recomendaciones de como herramientas, cualidades, comportamientos que son transversales para el éxito de cualquier tipo de profesional y que sirven precisamente para eso, para ir logrando objetivos, más allá de si vas a la universidad, si eliges una carrera, etcétera. Ah, totalmente. Bueno, actualmente yo trabajo en educación tecnológica, también trabajo en Levagón, que es otro bootcamp, y entonces ahí me he ido dando cuenta eso ya llevo casi 2 años, entonces he visto un montón de estudiantes de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, y creo que aplica mucho en tech, pero en realidad en todo. O sea, las hard skills son importantes, como el conocimiento, el saber, eso es necesario, pero a veces nos olvidamos de las soft skills. Entonces, me ha pasado tener un estudiante que está estudiando, aprendiendo programación y es súper bueno, pero le falta la parte, qué sé yo, de colaborar en equipo o de comunicarse o de presentar incluso.
Y ahí es donde muchas veces se caen, sobre todo cuando van a la búsqueda laboral de su primer empleo en tech. Entonces me he ido dando cuenta eso. Y la vez pasada cuando justo me lo preguntaron, hablando más como de nomadismo, pero de trabajo remoto específicamente, y yo decía, lo que sea que hagas trabajando en lo que sea, de verdad, ya sea en tecnología, en diseño, como historiadora, como músico, es importante comunicarte bien, tanto en lo oral como en lo escrito. Creo que es algo que se ha ido perdiendo un poco, que ya no le damos tanta importancia a escribir bien, que no importan las tildes, que no importan los signos. Yo siempre los coloco, mis amigos creen que soy un robot que escribe porque escribo bien. Pero es importante porque trabajando en remoto, a veces te vas a comunicar simplemente por una plataforma tipo Slack o Discord, y si no te expresas bien en lo que requieres, en lo que estás haciendo de forma escrita, no te van a entender, puede haber confusiones, entonces es muy importante comunicarse. Yo creo que es súper importante en cualquier profesión saber venderte bien profesionalmente hablando. Y de repente es otra cosa que en la cultura latinoamericana no queremos porque tratamos o pensamos que una persona que se vende o que habla de sus cualidades es muy egocéntrica, ¿verdad? Muy figuretti, muy... Claro, Quiere cámaras, robar cámaras, por decirlo exacto. así. Y no, o sea, al final, si necesitas conseguir trabajo, te tienes que vender profesionalmente. Y es lo que te digo, de repente eres muy bueno, eres el mejor técnicamente hablando, pero si no sabes transmitir eso, no vas a pasar una primera entrevista con recursos humanos o no vas a pasar una entrevista grupal donde están viendo quiénes destacan a nivel de esos skills. Entonces, venderse profesionalmente, por supuesto. Creo que hoy en día también es súper importante el tema de organizarse. A mí me ha servido un montón, desde chica he sido muy organizada. Ahora me sirve por un tema de lo que tú dices. Con las veces que hemos hablado, una vez estaba en Chile, otra en Argentina, mi Uruguay, estoy en Canadá. Pero en general el mundo ya es así, o sea, tienes que utilizar precisamente herramientas tecnológicas en favor a eso, ¿no? Yo me muevo full con Google Calendar, como que ya me acostumbré, ya lo conozco, le voy poniendo las horas de el uso horario de con quién tengo la reunión y yo sé que me lo va a decir en el uso horario donde sea que esté. Entonces, sacarle provecho a ese tipo de cosas, a Slack si quieres comunicarte profesionalmente, a Notion si es que quieres tener en toda tu información bien condensada, incluso en Google Drive. O sea, aprovechar eso porque llega un momento en que ya no es posible que tengamos todo disperso, ¿no? Ni en la vida ni en la computadora. Entonces hay Claro. que ser organizado y aprovechar eso incluso hasta para organizar tu presupuesto. O sea, creo que a nivel profesional, si quieres crecer, también es importante eso, por si quieres dedicar un presupuesto a tu formación propia, por si quieres aprender inglés. El inglés yo creo que es otra herramienta fundamental, idiomas en general. Yo igual, gracias al apoyo de mis papás, desde chica tuve la oportunidad de aprender inglés y francés, porque yo quería aprender francés pero en inglés. Entonces el trato fue como, ya, aprendes los dos. Y mira, hoy en día me vine a vivir a Canadá, a Montreal, a la parte francesa, y veo como que hay muchos migrantes que llegan, están buscando el curso de francés, tienen que aprender de cero. Y yo llegué y era como, ya, lo estaba hablando. No lo hablo perfecto, igual yo me metí en la primera semana a cursos de conversación, pero es un skill extra como que ya me ahorré un año por lo menos de tener que aprenderlo. Y el mismo Claro. idioma te ayuda mucho a entender mejor las culturas. Entonces, para mí es eso. Hoy en día todas las profesiones están tan globalizadas que esas skills yo creo que son transversales a todo. Claro. Y una pregunta, Ceci, ¿cómo te imaginas que un adolescente puede comenzar a desarrollar esas skills? Porque, por ejemplo, me imagino un adolescente un poco enfocado precisamente a esto de tecnología, que tiene en la mente que lo importante es eso, ¿no? Programar. Ujú. Eh, no necesito hablar bien, no necesito exponer, porque mi trabajo va a ser como el típico meme de un programador que está escondido, ahí a oscuras, tecleando y Con la nada pantalla verde. más. Claro. ¿Cómo desarrollarían esos skills que acabas de mencionar? Yo creo que hoy en día también aprovechando la tecnología a tu favor, buscando comunidades. La pandemia nos dio esa oportunidad de darnos cuenta que no necesitábamos estar en persona uno al lado del otro para aprender o para hacer comunidad. Y hoy en día hay comunidades online de todo tipo. Ya, o sea, por ejemplo, yo estoy en la de laboratoria, que es para las estudiantes y egresadas. Hay comunidades por si quieres aprender ciberseguridad específicamente. Hay comunidades de gente que quiere aprender a programar. Y me imagino que en otras áreas también. De repente un poquito menos, pero tiene que haber esas comunidades que te permiten potenciar eso.
Entonces, ¿qué vas a tener? Un espacio donde puedes preguntar tranquilo, donde sabes que nadie te va a juzgar y ya sea que preguntes por qué no me sale este código o tengo una entrevista mañana, ¿qué me pueden preguntar? Vas a tener gente que te responda. Y también te va a ayudar mucho al tema de que te salgan proyectos, aunque sean chiquititos, pero en colaboración. Y eso yo creo que cuando no tienes experiencia laboral todavía es fundamental. O sea, poder decir, ya, esto no fue un trabajo remunerado, pero hice este proyecto desde cero y para que veas que tengo la habilidad de trabajo en grupo, lo hice en colaboración con otras 2 personas que incluso estaban en otros continentes. Y Claro. también vas a tener eventualmente la oportunidad, así como al inicio eres mentoreado y tienes a alguien que te va guiando, yo creo que es súper importante en algún momento dar el paso y animarte y también tú mentorear, aunque sean cosas chicas, como que ayudar a otra gente que recién está empezando. Y ahí, para mí, cuando tú puedes explicar algo a otra persona y que la otra persona te entiende, es cuando de verdad aprendiste algo. No solamente a nivel de programación, no solamente cuando lo codeas y ya y funciona, sino cuando ayudas a otro programador con algo que tiene y te entiende y se puede resolver. Entonces ahí dices como, ya, de verdad lo entendí. Entonces para mí sería eso, o sea, mira, los adolescentes hoy en día, que ya son otra generación distinta a nosotras, están más metidos en ese mundo todavía, crecieron así. Y estoy segura que en Discord me parece que lo usan mucho, ahí encuentran comunidades de apoyo de este tipo para todo. Genial. Mira, la siguiente pregunta, Ceci, tiene que ver un poco también con si reutilizaste algo de tu primera carrera para después enfrentar el cambio hacia la tecnología. Porque así a primera vista uno puede decir, hizo un cambio de 180 grados, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Uh-huh. Pero si puedes decirnos si reutilizaste algo, si te sirvió de algo de base el ser historiadora. Y también contarnos cómo era un día a día de Ceci llegando a trabajar como historiadora y Uh-huh. cómo evolucionó el día a día y cómo es tu vida actualmente como front-end developer. Oh, sí, totalmente. Me lo han preguntado varias veces y mucha gente me ha dicho como, ay, pero, o sea, no tiene nada que ver con la historia, con la programación. Y les digo, no, sí tiene que ver, mucho. Y mira, yo encuentro que hay varias skills que se pueden rescatar. Una, en historia hay mucho método. O sea, yo me he dedicado mucho a investigación y ese tipo, esa metodología de trabajo como organizada, pensando las cosas en carpetas y subcarpetas, para mí era muy parecido a lo que tengo que hacer con un proyecto de desarrollo. O sea, también tengo una estructura, como un árbol con carpetas, subcarpetas, más carpetitas, archivos dentro. Y yo creo que me sirvió mucho esa parte para organizar. También la parte del pensamiento lógico, porque de nuevo, como te digo, la programación más que matemáticas y números como tal es pensamiento lógico. Eso me rescaté mucho. Rescaté muchas cosas incluso de la música, porque a mí la música que yo toco guitarra clásica desde chica, como te digo, estudié en el conservatorio incluso, luego estudié musicología, ahora ya no lo hago de forma tan profesional, pero no lo he dejado de lado. Me ha ayudado un montón con la parte de pararme frente a un público y hablar. O sea, yo daba desde chica conciertos y nada de pánico escénico, había que darlo nada más. Entonces, claro, me ponía un poco nerviosa al dar conciertos, pero hoy en día a mí me encanta dar charlas, soy speaker en varios eventos, soy ambasador de un programa de Google, que es Google Women Tech Makers, para talento femenino. Y si hay que dar una presentación, yo la hago y para mí es súper natural hablar. O sea, la gente me dice, ¿no te pones nerviosa? Y es como, no, o sea, nerviosa me ponía cuando tenía que dar un concierto ante 200 personas. Como venir a hablar es como súper tranqui. Entonces también esa habilidad, yo creo que hasta, bueno, la disciplina, siempre se dice que los que estudian arte desde chiquititos, ya sea pintura, música, danza, crecen con esa disciplina de que tienes que ir al colegio en la mañana y en la tarde a clases y seguir practicando. Tienes eso. Y la parte de... Lo que a mí más me costó a nivel de soft skills, sinceramente, era el trabajo en equipo. Porque Ah, como sí, pero en música historiadora, también es en equipo, ¿no? claro, totalmente. Sí, yo era parte de una orquesta de guitarras y en la pandemia nos reunimos como 10 años después y lanzamos un canal de YouTube y hacíamos videos como desde nuestras casas y aprendimos a hacer edición de audio, de video entre nosotros, así como y hacíamos un video cada mes y era un montón de trabajo, o sea, imagínate cómo haces música con tus amigos si no estás en persona. Para mí era cómo vas a hacer esto si toda la vida tocamos juntos.
Y fue un trabajo en equipo bien interesante de aprender porque requería mucha organización y entre nosotros aprendimos. O sea, el que sabía algo de edición de video enseñó a otros dos para que le ayuden, el que sabía algo de edición de audio enseñó a otros dos para que lo hagamos, para que entre todos saquemos el trabajo adelante. Y yo creo que ahí, en ese momento, o sea, hace 4 años recién, fue cuando de verdad pude afinar un poco más esa habilidad de trabajo en equipo, que cuando empecé a trabajar en tecnología el 2021 fue fundamental, porque ahí sí era como, no, aquí nadie trabaja solo, tienes que trabajar con todos y el momento que tienes un problema o estás atrapado en algo, hay que decirlo y decir, ayúdenme por favor, y aprender eso, ¿no? Que a mí me costaba también, porque toda la vida había sido como, no, yo lo puedo todo, tenía buenas notas desde el primero básico, entonces, ¿cómo voy a pedir ayuda? Yo creo que esas dos cosas, el trabajo en grupo y el aprender a pedir ayuda fue a lo que me tuve que enfrentar y para lo cual pude rescatar muchas cosas que había aprendido como historiadora y como músico. ¿Nos puedes decir eso del día a día de Ay, sí, historiadora? perdón, me habías preguntado. A ver, deja de pensar cómo era mi yo de hace unos 10 años. Yo trabajé varios años en el Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile, que es como el archivo de la universidad, pero además cuenta con un montón de documentos históricos chilenos desde la colonia. Entonces, como historiadora, trabajando en un archivo, a mí me gustaba mucho la paleografía, que es una rama que tiene que ver con entender lo que está escrito, pero en un documento de 1600 o 1700, porque la escritura de esa época era totalmente distinta. Como que si tú lo ves no entiendes nada, pero yo aprendí y practiqué mucho para entender eso. Era otro Entonces, en código esa época, también. otro código, ¿ves? Son tipos de códigos. Entonces, y todos Claro. son lenguajes al final. Entonces, yo trabajaba ahí, no trabajaba todos los días, trabajaba como 3 días a la semana. Me levantaba, no, en esa época no me levantaba tan temprano, ahora me levanto a las 6 de la mañana, trabajando remoto. Pero siempre, para mí sagrado desayunar, me iba caminando porque vivía cerquita y estaba como de 9:30 a 1 trabajando. Una época tuve que catalogar, por ejemplo, los documentos de la bóveda, que era donde estaba lo más valioso del archivo. Eso, lo más valioso eran desde documentos firmados por Andrés Bello hasta cosas escritas de la mano de Pablo Neruda. Ese nivel de... Eso era lo que yo tenía en las manos todos los días. Entonces me iba a una de las salas, que era una biblioteca hermosa, hecha en madera, y tenía que trabajar en la clasificación, estaba creando como el catálogo de todo lo que estaba en la bóveda, ir determinando si había algo que que requería conservación o restauración para que se vaya al laboratorio. El grupo con el que trabajaba era muy bonito. Entonces nos juntábamos como a la 1:30 para almorzar todos juntos, teníamos un comedor ahí, y seguía trabajando hasta las 5 de la tarde más o menos en eso. Y en eso estuve, o sea, era como por proyectos que trabajábamos, por distintas cosas que hacer. Pero era eso, o sea, como que ir a la oficina, que no era una oficina real, era un archivo hermoso, muy bonito, trabajando con ese nivel de cosas. Y hoy en día es totalmente diferente, así como flash forward a 10 años después. A veces me despierto en países o ciudades diferentes cada semana. Bueno, últimamente no, las últimas 3 semanas estoy en Montreal, aunque igual me he ido a otras ciudades. Y lo que te digo, eso es lo que no creo, que en esa época me podía despertar a las 7:30, 8, y ahora a veces me tengo que despertar a las 6 de la mañana porque tengo alguna reunión o a veces doy clases por mi cuenta y la diferencia horaria hace que trabaje así, pero mi vida es estar muy frente al computador. Alguna vez mis papás me dijeron como, pero estás frente a la computadora todo el día, así como, ¿en qué momento conoces? Y digo, no, yo me organizo, pero lo tengo que hacer. Es encontrar ese equilibrio en que no estoy trabajando de 9 a 6. Como te digo, hay días que me ha tocado empezar, cuando estaba en México empezaba a las 4 de la mañana algunos días. En cambio, otros días, este lunes, por ejemplo, me fui a Quebec, a otra ciudad, a un evento de Google y aproveché de quedarme y el lunes en la mañana me lo tomé libre para pasear por ahí. Entonces, es ese constante equilibrio al que ya me he acostumbrado estos 3 años, de ver cuando tengo una reunión en Le Vagón, cuando tengo algún evento con la comunidad de nómadas digitales, con Lo Tuyo, en el que tengo que estar moderando, cuando tengo que dar una clase, cuando tengo que hacer algo así, tipo una sesión, una asesoría, una entrevista, y en medio estar muy pendiente del bootcamp, por supuesto, porque si bien yo no estoy, trato de no estar pegada con ellos todos los días, todo el día, para que no me tengan ahí encima micromanagando. Estoy viendo cómo van en la clase, si van avanzando los ejercicios, cómo están los profes, si están pendientes, si están los estudiantes, si no están. Y hay muchas cosas que a veces digo, ya voy a aprovechar de irme a una biblioteca. Amo trabajar en bibliotecas porque, bueno, como un archivo,
amo trabajar ahí, en eso de repente todavía hay algo en común. O a veces irme, lo que te digo, de paseo un rato, pero estar pendiente del teléfono. Entonces es eso. Pero estoy tratando de, los fines de semana ya ahí no trabajo, los tengo libres por si quiero descansar. En general no es descansar, sino es pasear. Porque lo otro que hago por mi cuenta es crear contenido de a poquito. ¿Sí? No me creo content creator, pero voy haciendo videos o fotos y me gusta mucho ir contando sobre lugares. Después hay que editar eso, que tú también debes estar en el mismo proceso con el podcast, que a veces la gente dice como, ay, estos influencers o creadores de contenido no hacen nada. Y es como, no, si Un vieran todo lo montón. que me tardo en editar un video de 1 minuto solamente. Pero es eso. Sí. Ese es mi Genial, día a día. Ceci. Aquí me gustaría rescatar eso que has dicho de tú tienes que organizarte ahora. O sea, si bien es cierto, ya no tienes un horario de trabajo tan así estricto como el del archivo, en el que te tienes que entrar, no sé, a las 9, salir a las 6. El tener gran libertad no es libertinaje, Ujú, sino que tú exacto. mismo tienes que ponerte tu propia disciplina, tu propia rutina, porque probablemente si consigues un trabajo de este estilo y es lo que quieres hacer con tu vida, si no te pones tú mismo los retos y los horarios, te puedes quedar también un poco estancado, ¿no? Entonces me encanta que tú tengas esa de decir, oye, ya, un día me lo tomo libre, pero supongo que también eso significa que otro día de repente tienes que trabajar un poquito más, un día me voy a levantar a las 6 de la mañana, pero también tengo la tarde más, un poco más libre. O al revés, ¿no? Si estuvieras en otro uso horario, tengo la mañana libre, pero me voy a quedar trabajando esta tarde. Y así, ¿no? En este caso yo cuento mi historia aquí también, que es Ujú, similar, parecida, porque yo vivo en España, trabajo para Chile todavía. claro, Y todo el mundo me dice así como, pobrecita, tienes que trabajar hasta las 12 de la noche. O ahora mismo la cercanía de horas ha disminuido bastante, son 4 solamente, 4 horas, o claro. sea, termino a las 10 de la noche. Pero yo digo así como, oye, para mí es maravilloso, sobre todo tengo la mañana libre Ujú, y la aprovecho bastante bien. Eh, que así tengo es. clases de inglés, que tengo Ujú, posibilidad de hacer deporte, etcétera, ¿no? Entonces, claro. si bien ha cambiado el tipo de trabajo, yo creo que la disciplina que le ponías a la música, a la historia, la mantienes y la armas tú misma en tu nuevo trabajo. Sí, así es. Si no, no podría haber sobrevivido estos 3 años. Yo creo. Claro, sí, claro, yo me imagino que ha sido bastante aprendizaje también, ¿no? Eh, Chévere. Ceci, y en este tiempo de tantos cambios drásticos y tantos viajes por el mundo, ¿hay algo que quisieras prevenir a la gente? Así como decir, ojo, que no todo es tan maravilloso, he cometido ciertos errores y me gustaría hacer alguna recomendación. Oh, un montón. Ha sido mucho ensayo y error realmente, sobre todo porque no había como tal algo que estudiar, digamos, había que intentarlo y mi única referencia al empezar como nómada digital era Twitter. Algunas cuentas que seguía, que hoy en día son mis amigos, incluso virtuales, pero son mis amigos. Eh, Mira, lo hablo mucho en las charlas que yo doy en eventos tech, son sobre todo sobre nomadismo digital y trabajo remoto, pero precisamente con esa organización que dices, o sea, hoy en día ya me he organizado porque empecé por equivocarme y en organizarme. Entonces al inicio me pasaba mucho que yo quería explorar y viajar y estaba como que cada semana en una ciudad diferente. Y eso, ¿no? Ya es sostenible un mes, pero el segundo mes es como ya, por favor, ya no, ya no, ya no, jefe. Aprendí eso, que tener este ritmo que le llaman un poco más slow nomading, que es, ok, tú vas a estar viajando, conociendo y todo, pero quedándote temporadas más largas. Entonces yo he tenido la fortuna, digo, de pasar como 3 meses viviendo en Lima, que es mi ciudad natal, pero en la cual no había podido vivir como adulta, en San José, en Costa Rica, en Buenos Aires viví un poquito más de 3 meses, y bueno, ahora voy a probar a hacer eso con Montreal como base, que es tener esa sensación de instalarte en un lugar, alquilar incluso algo, aunque sea temporal, un cuarto, un departamento, acomodar mis cosas en un closet o en una cómoda y decir, ya, voy a tener esa sensación de que soy local aquí. Entonces, tengo mi rutina de trabajo, voy haciendo amigos, voy conociendo los lugares, o sea, ya no soy tan turista que está de paso por 1 o 2 semanas, sino que tengo esta sensación de ser local.
sin llegar a ser local, porque no me voy a quedar viviendo ni 1 año ni 2 años, definitivamente. Y lo otro, el tema de organizar y balancear, porque también me pasaba eso. Yo decía, al inicio sí era como ya, me reservaba, no sé, de 9 a 6 en hora de Chile, en el uso horario donde estuviera para trabajar, y después decía, ya salgo a recorrer, y para aprovechar de recorrer, entonces recorro hasta medianoche, y ya con dormir 6 horas sobrevivo. Y no, no es buen plan, no lo hagan. Así que para mí es como un triángulo de 3 partes, o sea, tengo que equilibrar el tiempo de trabajo, que ojalá sea menos de 8 horas, pero máximo 8, el tiempo de descanso, porque dije ya no va a ser sostenible, entonces hay que dormir bien, y el tiempo de ocio, o sea, que sea para actividades tipo salir a conocer, recorrer lugares, conocer gente, y cuidarme más a nivel físico incluso, o sea, hubo un momento en que dije ya, como te digo, siempre fui mala para educación física en el colegio, pero trato de ir a la piscina, trato de hacer yoga. En Buenos Aires me metí a clases de elongación, después las mantuve online, aunque sea salir a caminar, o sea, ese tipo de cosas, más todo lo otro que implica vivir en un lugar, o sea, igual hay que limpiar la casa, igual hay que ir al supermercado, todo eso lo tienes que hacer. Así que el gran aprendizaje que yo tuve a la fuerza fue ese, hay que equilibrar esas 3 dimensiones cuando trabajas remoto o cuando eres digital nomad, porque si no, no vas a rendir bien en el trabajo, no vas a dormir bien y cuando quieres salir a pasear vas a estar cansado y ni siquiera vas a disfrutar la experiencia. Claro, probablemente muchos adolescentes vean en esta opción mucho atractivo para sus vidas profesionales más adelante, pero es importante ver que no todo es así tan diversión y tan viaje y todo maravilla, sino también hay que ponerle un poco de orden y que ahí tiene que ser autodisciplina, ¿no? Sí, totalmente. Chévere, Ceci, cuéntame, ¿qué es lo que te motiva ahora para trabajar? ¿Cuál es ese porqué que te hace levantarte contenta, trabajar contenta, estar feliz con tu profesión? Que hay que pagar los viajes. No, los viajes hay que pagarlos de alguna forma. Que nada está mal. No, mira, yo creo que el otro día vi que tuviste un podcast sobre el Ikigai, me parece, Sí, y de repente todavía ando un poco en búsqueda de eso, pero ya lo he ido encontrando y balanceando un poquitito más. Entonces, como te digo, he pasado por un montón de cosas, no cambiaría nada, sinceramente. Si alguien me pregunta, me dice, ¿no hubieras estudiado historia y te hubieras ido directamente a informática? Le digo, no, o sea, yo igual tenía que pasar por eso, me encanta, todavía me apasiona la historia, me apasiona la música. Pero hoy en día tengo esa fortuna que para mí es lo que quería lograr en ese momento cuando estaba perdidísima en la vida hace 5 años y me fui hasta de Chile, que es un país que amo, al que todavía trato de volver, al que todavía estoy muy unida porque mi trabajo está allá. Pero para mí personalmente despertar y decir como, hoy estoy en lo que sea, en México, en Costa Rica, en Canadá, en Argentina, y tengo esto para descubrir, es increíble, como te digo, más a nivel personal. De repente es un poquito egoísta, pero las veces que he estado en un lugar y digo como, no podría hacer esto si estuviera viviendo mi anterior vida, como en mi departamento en Santiago, yendo a mi trabajo todos los días, que me encantaba, que yo estaba feliz con eso. Pero hoy en día tener esa chance de trabajar así, remoto, en cosas que me gustan además, porque a mí me encanta trabajar en educación en Levagón, me encanta lo que hago en la comunidad de nómadas, me encanta dar clases, que todavía las hago, me encantan estas actividades, es una gran oportunidad. Pero para no quedarme precisamente en eso de ya, yo y solo yo y yo soy feliz, me motiva mucho. Por eso es que intento esto que te digo de crear contenido, que de verdad encantaría crear más, no me da la vida. Ahí tengo una newsletter que tengo que recuperar, tengo una pila de videos que tengo que editar para subir algún día. Pero trato de hacerlo aunque sea compartiendo stories cortitas, ir contando. Y yo creo que quiero retribuir eso, como esa oportunidad que yo tuve de hacer esto y de tener una familia, unos padres, un hermano que me apoyaran, para la gente, sobre todo mujeres, que de repente no encuentran ese ánimo para empezar lo que sea, ya sea cambiar de carrera, ya sea lanzarse a viajar solas por primera vez o ya sea volverse nómadas digitales, y que me escriben y me dicen y yo respondo, siempre respondo aunque me tarde, así que escríbame con confianza. Me han escrito para preguntarme eso, así como quiero viajar sola, mis papás tienen miedo, no me animo, me han dicho que es muy peligroso. Y también me ha pasado el otro lado de tener chicas que han escrito, me han dicho, mira, me animé a postular a laboratoria
o entré a Levagón para estudiar programación, o voy a ir a mi primer viaje sola, aunque sea a otra ciudad en su país, y otras que me han dicho, ¿sabes qué? Voy a probar ser nómada digital. Ya me voy a ir, pedí permiso en mi trabajo, me dijeron que sí, voy a irme a trabajar, aunque sea 3 semanas, al país de al lado. Y que me agradecen por esa inspiración. Entonces, yo no me creo referente ni nada. Como que digo, soy un ser humano con defectos y virtudes, seguramente más defectos que virtudes, pero si puedo animar a la gente, y sobre todo a las chicas, a que logren eso, eso a mí me motiva. Y cuando me dicen eso es como, ya, voy a editar un videito más esta noche para subir algo interesante mañana, o voy a postular una charla más que pueda dar, porque encuentro que ahí es donde puedo devolver un poquito de todo lo que yo he recibido. Genial, sí, te cuento que cuando fuiste a mi empresa y a pesar de que probablemente la mayoría de los que te escucharon eran mayores que tú, también quedaron muy inspirados con tu respuesta, porque también me acuerdo que alguien te preguntó cómo hiciste para que a partir del cambio de carrera tengas siempre trabajo, porque tú narraste cuáles fueron tus oportunidades laborales y hablaste mucho del networking, que a veces en Sudamérica se ve mal porque se ve como amiguismo, como prestar favores y se ve negativamente. Y me acuerdo que dijiste eso y todos como típicos ingenieros que somos en mi equipo, estamos como, nos falta eso porque somos más para adentro, somos más como tímidos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y nos cuesta salir. Entonces yo creo que Ceci, a pesar de que no digas que eres un referente, yo creo que con pequeñas cosas que vas diciendo por ahí, que vas respondiendo, iluminas en algo a alguien que ya le dejas una huella de decir, oye, hay algo que aprender de Ceci, ¿no? Entonces me parece súper chévere y también es parte de lo que quiere ser este podcast, ¿no? Obviamente no queremos decir que los entrevistados son perfectos, de hecho, todos narran en algún momento errores, como tú dices, ¿no? Saber reconocer que no lo sé todo. Estoy acostumbrada a tener buenas notas y me da vergüenza pedir ayuda. Entonces, todas las personas que están entrevistadas aquí no son perfectas, pero precisamente por eso pueden ayudar a otras personas a no cometer esos errores o por lo menos que sepan cómo se viene, porque precisamente el público es adolescente y de repente no sabe cómo se viene después la vida profesional o la carrera. Así que muchas gracias por eso. No, y no hay que tener miedo a equivocarse. O sea, de hecho, es lo que yo les digo a los estudiantes en Levagón, en el bootcamp, equivóquense, si es el momento. Si se equivocan mientras están aprendiendo, tienen un profe, tienen un asistente que los va a ayudar, porque eventualmente te vas a equivocar. Entonces, mientras antes te equivoques y tengas una red ahí que pueda ayudarte, es mejor, porque te va a volver a pasar, eso es inevitable. Pero la siguiente vez que te pase ya vas a saber más o menos que tiene solución y cuál era la solución. Entonces, no hay que tener miedo, hay que cometer los errores nada más. Reconocerlos y sacarle el aprendizaje, ¿no? Así es. Sí, es la penúltima pregunta. ¿Qué libro, película o experiencia crees que te ha marcado y que te daría ganas de que otras personas la conozcan? Yo creo que una experiencia, definitivamente, el viajar sola. Alguna vez dije como, yo creo que todas las personas deberían tener la oportunidad de lanzarse a viajar solas alguna vez en la vida, siquiera. Y de repente me dicen como, ay, lo dices porque tú viajas. No, o sea, de verdad, no tiene que ser viajar sola al otro extremo del mundo, a Indonesia o a Tailandia. Puede ser, de verdad, a una ciudad, a la ciudad al lado de la tuya o el país al lado. Pero la experiencia de viajar solo o sola por alguna vez te marca realmente. Y es el momento en el cual no tienes a quién recurrir y eres tú contra el mundo. Exacto. Entonces, si en algún momento lo pueden hacer, de verdad, vas a aprender desde administrar un presupuesto, porque cuando yo viajaba, hasta ahora incluso, todavía trato de administrar bien eso, como cómo hago que me duren, qué sé yo, 10 euros para todo un día, hasta la parte de, tengo que ir a tomar un tren, estoy en, qué sé yo, Italia, no hablo italiano, ¿cómo hago? Es que no te queda de otra, o sea, aunque sea con señas, le tienes que preguntar a alguien y sacar la respuesta. Entonces, ahí te das cuenta que a veces es más la comodidad que tenemos cuando estamos con alguien. Y tenemos que pasar por esa experiencia de enfrentarnos y que seamos yo sola contra el mundo. Me encanta, Ceci, porque también en mi experiencia de viajar sola, uno piensa que solamente es lo bello de las fotografías y de conocer lugares, es muchísimo, viene con mucho aprendizaje, mucho más que eso. Ceci, ahora sí, la última pregunta, que vendría a ser,
que ya lo dijiste hace un momento, es como si alguien te quiere contactar precisamente porque le interesa algo de lo que nos has contado, ¿cuáles son tus principales redes sociales? ¿Cómo te encuentran? Estoy en todas las redes sociales como Ceci Ramallo, Ceci con Y, Ramallo con doble L. Hablo mucho, bueno, publico mucho en Instagram, trato de subir algo todos los días, aunque sea para mostrar dónde estoy, cosas que voy viendo, cosas interesantes. Estoy haciendo mis videos mostrando ahora, en este momento, Canadá. Voy contando cosas interesantes, o sea, datos curiosos de los lugares que visito. Y por eso a veces digo que en Instagram los viajeros o los nómadas digitales mostramos la vida perfecta, entre comillas. Yo trato de mostrar la vida imperfecta también, así cuando me despierto a las 4 de la mañana, digo, me tuve que despertar a las 4 de la mañana para trabajar. En Twitter también tuiteo mucho, me gusta. Digo que ahí somos un poquito más honestos. Twitter es más crudo, pero no sirve solamente para pelearse por fútbol y por política. También se puede aprender un montón. Y bueno, estoy tratando de los videos que hago, los subo también por TikTok y tengo que subirlos por YouTube. Y si no, bueno, mi sitio web es ceciramallo.com, por ahí me pueden contactar, encuentran las redes, me pueden mandar un mensaje. Como les digo, siempre respondo. Si estoy con muchas cosas, me tardo un día tal vez, pero siempre respondo. Y de verdad, si tienen dudas, consultas, si quieren una asesoría, si quieren conversar conmigo, contáctenme con confianza, porque eso es lo que estoy tratando de hacer. Quisiera tener más horas en el día para hacer más, pero si puedo ayudarlos con una respuesta o con algún dato o con referirlos a otra persona que les pueda ayudar más que yo feliz de hacerlo. Genial, Ceci. Yo creo que participar en este podcast también tiene mucha alineación con lo que estás buscando hacer, ¿no? Así que te agradezco muchísimo por haber participado aquí. Y no sé si tienes palabras finales para los adolescentes que puedan estar animándose a llevar una vida digital o nómada digital, cualquiera de los dos, ¿no? Uh-huh. No, una vez más, mil gracias, Ana Paola. Ha sido súper lindo conocerte, aunque sea virtualmente este año. Tener la oportunidad de hacer esa charla en tu trabajo y ahora por invitarme a tu podcast, mil gracias. Siempre cuando quieras, por aquí estoy. Y para los que nos escuchan, bueno, una vez más, mil gracias. Contáctenme. Y lo que les diría es eso, anímense. En laboratorio siempre usamos una frase que decía, si tienes miedo, hazlo con miedo. O sea, miedo va a haber siempre a lo que sea, a lo que hagas por primera vez, a que viajes, a que empieces una carrera, a que te cambies de carrera, a qué te dirán. Pero son todas las experiencias de vida que te van formando, de verdad. Y si en algún momento quieren animarse a este maravilloso mundo del nomadismo digital, como hemos hablado un poquito, no es tan perfecto como lo mostramos en Instagram, lo sé, y también hago el mea culpa, pero es un camino súper interesante. Pero aunque no sean nómadas digitales, aunque sean sedentarios, aunque tengan casa, familia, mascota, plantas, muebles, yo creo que lo que he aprendido con estos 3 años es a no dejar de maravillarme de las cosas. O sea, siempre saber que puedes conocer gente interesante en la otra punta del mundo o en tu calle. Siempre saber que puedes ver un lugar maravilloso, de nuevo, en el otro extremo del continente o en tu ciudad. Y siempre saber que es súper importante invertir en ti, en tu formación, en tu cuidado físico, en tu bienestar mental, en tu cuidado espiritual. Y que viajar solo o hacer cosas solo no es tan terrible. Conocerte a ti mismo también es una experiencia bien interesante. Eso. Genial, Ceci. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao.